Te damos gracias por bendecir nuestra vida, por guardar nuestro corazón, por guiarnos, Señor, con tu palabra y con unción poderosa de tu Santo Espíritu, por hacernos entender, Señor, que lo más importante en nuestra vida como cristianos es nuestra comunión contigo, nuestra comunión con Dios, nuestra relación contigo, Padre, a través de Jesucristo, tu Hijo. Que todo hijo tuyo pueda tener y recibir esta gracia y entendimiento en su corazón. Separados de ti no podemos hacer nada, dice tu palabra, y solo en comunión contigo, Señor, podemos caminar en la gracia, en el poder del Espíritu Santo y en victoria. La única manera de tener victoria como cristianos, ser cristianos victoriosos, ser cristianos ungidos, que sirven a Dios como instrumento útil en sus manos, que sirven a Cristo, que sirven al Evangelio. La única manera es nuestra comunión contigo, Padre, a través de Jesucristo. El depender absolutamente de ti y consultar todo. Todas las cosas que hagamos, consultarlas contigo. Teniendo una comunión íntima contigo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, y en esta comunión íntima ser guiados con poder del Espíritu Santo. En todos nuestros caminos, Señor, para que los propósitos tuyos, Dios, se cumplan en nuestra vida. La única manera de tener victoria es que Dios nos dé la victoria en todas las áreas de nuestra vida, y para eso nosotros debemos depender absolutamente de la dirección de Dios. Absolutamente de la dirección de Dios por el Espíritu Santo, quien, usando la palabra y revelando la palabra, nos guía, como si esta palabra fuera una lámpara encendida que ilumina el camino por el que andamos. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Y nosotros decimos amén. Que podamos entender, Señor, que de todo lo que hagamos debemos consultarlo contigo. Todas las decisiones que tomemos tenemos que consultarlas contigo y pedir ayuda y dirección cada día, Señor. Y también tomó animales, pautos como sacrificio al Dios vivo. Pero Dios no le había mandado eso. Entonces el Señor ahí le dijo que lo que más le agrada a Dios no son los holocaustos, ni las grasas de los carneros, ni los sacrificios. Que lo que más agrada a Dios es la obediencia. Y Saúl anduvo locamente y desobedeció muchas veces a Dios, y Dios dijo que le pesaba haberlo escogido por rey. Y luego de eso, hasta terminó Saúl consultando hechiceras, la hechicera de Endor. Y entonces también cayó en desgracia y era atormentado, dice la palabra, por muchos espíritus inmundos, por muchos demonios. Era atormentado Saúl, y David iba con su arpa y adoraba a Dios, y cuando David con su arpa adoraba al Señor, el Espíritu de Dios libraba de los demonios que atormentaban a Saúl. Saúl tuvo envidia de David, lo persiguió para matarlo, bueno, y eso está todo aquí escrito. Ahora, Dios le pesa haber escogido a Saúl y escoge a David, que era el menor de 8 hermanos, de los hijos de Isaí, que era el muchacho, el que cuidaba las ovejas del padre, pero mientras cuidaba las ovejas del padre, Dios estaba con él y le enseñaba cómo pelear contra el león, contra el oso, y vencerlos, defendiendo las ovejas de su padre. Ahí estaba Dios adiestrando al guerrero, dándole valentía, dándole gracia, sabiduría,
preparándolo para la gran batalla que pronto él iba a tener cuando derrotó a David, derrotó a Goliat y con su propia espada le cortó la cabeza y liberó a Israel de estos hombres, de estos filisteos, de estos enemigos de Israel. Bueno, eso es la historia hasta llegar, bueno, una parte a esta palabra. La primera de Crónicas 14:8, donde David vuelve a pelear contra los filisteos y los derrota. Pero ¿dónde basa la victoria de David? La victoria de David no se basaba en su poderío, ni en su sabiduría, ni en su inteligencia, ni en su habilidad. ¿Por qué David era un guerrero victorioso y porque fue el rey que más victorias tuvo y que más conquistas hizo? ¿Dónde estaba el poder de David? No estaba en su espada, no estaba en sus habilidades. El poder de David estaba en Dios. Y el poder de la iglesia de David, de Cristo, porque Cristo Jesús es el verdadero David de Dios. David, rey de Israel, segundo rey después de Saúl, escogido por Dios porque el corazón de David, dice, era un hombre de acuerdo, escogido a David, hijo de Isaí, porque es un hombre de acuerdo a mi corazón. Dijo el Señor en su palabra, de acuerdo a mi corazón, porque, escuche bien, porque hará todo lo que yo le mando. Por eso David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, porque David era un hombre obediente a Dios, que hacía todo lo que Dios le mandara, que amaba a Dios, que adoraba a Dios, porque era un adorador, que adoraba a Dios y que hacía todo lo que Dios le mandara. El verdadero poder y las victorias que David tuvo entonces eran el fruto de su relación y dependencia absoluta de la dirección de Dios. Y David consultaba a Dios y no se confiaba con que Dios le diera la victoria, como en esta palabra, subiendo, y Dios se lo entregó con su mano, pero luego los filisteos se juntaron de nuevo y ahora David vuelve a consultar a Dios. Nosotros muchas veces, debiendo ser como David, no somos como David. Hacemos cosas sin consultar, viajamos sin consultar, hacemos lo que a nosotros pensamos que puede ser, pero la verdad, hermanos, que nosotros como cristianos, la iglesia del Señor, debe siempre ser como David. Una iglesia con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, una iglesia obediente, una iglesia que forja sus victorias no por su inteligencia ni sus habilidades, sino forja sus victorias en su comunión con Dios, en una comunión íntima con Dios, donde nosotros, los cristianos de iglesia, así como David, consultamos a Dios y Dios nos responde, nos guía y nos dirige en cada empresa, en cada vez que vamos a evangelizar, en cada campaña victoriosa, en cada una de las cosas que Dios nos lleve a trabajar y a servir en su reino. Guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios que se revela y nos confirma la voluntad y el propósito de Dios para cada cosa que nosotros hiciéramos. Guiados por el poder de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Dice que los hijos de Dios, dice Pablo en Romanos 8, dice, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. No por sus deseos, no por su anhelo, no por lo que ven, no por lo que les gusta, guiados por el Espíritu de Dios. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque guiado por el Espíritu de Dios, obedecía al Señor y hacía todo lo que el Señor le decía, dependía absolutamente de Dios y consultaba a Dios en cada cosa. También David pecó y cayó, porque era un hombre, igual que nosotros, pero David se arrepintió de su pecado y se arrepintió de corazón, y Dios lo perdonó y Dios lo bendijo. Y no solo lo bendijo a él, bendijo también a sus hijos, bendijo a Salomón, que lo dejó en su lugar. Así
hace Dios con sus siervos fieles, con sus siervos, con sus siervas que son fieles al Señor, que consultan a Dios, que tienen claro que no se mandan solos, que no hacen lo que quieren, que no andan según las concupiscencias y los deseos de sus corazones, sino guiados por el corazón de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, en un solo espíritu con Dios. Y eso, hermanos, es lo que la iglesia de Cristo necesita, esa comunión, esta dependencia, este consultar con Dios es lo que la iglesia de Jesucristo en estos días necesita. Dirección, guianza, obediencia a la palabra, santidad, para que el poder de Dios se derrame nuevamente en la tierra de los vivientes. Y la iglesia de Cristo sea una iglesia victoriosa. Nosotros no peleamos como iglesia contra los filisteos, ni contra carne ni sangre. Como dice Pablo en Efesios 6, nuestros enemigos son el diablo y todos sus ejércitos de demonios. Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, ejércitos espirituales de maldad. Contra esos peleamos, hermano. Y para eso nosotros tenemos que tener una comunión con Dios como la tenía David. Debemos consultar con Él, depender de Él, y con eso aseguramos la victoria. Si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Y para que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que estar con Él, en humildad, en mansedumbre, en dependencia absoluta, para que Él nos guíe y Él nos dirija por medio del Espíritu Santo, revelándonos la palabra, iluminando nuestro camino, mostrando los propósitos, y cada cosa que se haga, que sea dirigida por el Espíritu Santo y no por los hombres, no por la carne y la sangre. David no confiaba en su carne, ni en que era rey, ni que era un guerrero, ni que tenía habilidades con la espada, ni que era más valiente que los demás. No confiaba en esas cosas. David confiaba en Dios y consultaba a Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer y debemos vivir. Y así lo dice aquí, pues, hermanos. Primera Crónicas 14, 8. La victoria de David sobre los filisteos. David derrota a los filisteos. Y vea usted las condiciones, lo que él hizo para que viniera esta victoria sobre los filisteos. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey, ya Saúl había salido y David era rey sobre todo Israel. Sabiendo que era David el rey de Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Era un ejército grande, ¿ve? Se extendieron, un valle. Entonces David consultó a Dios. ¿Qué hizo David? No fue. Y dijo a sus generales, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro. Mira, tú haces esto, tú haces lo otro. No hizo eso. No hizo lo que hace el hombre. No hizo lo que hacemos nosotros. No hizo eso. Mira lo primero que hizo. Antes de ir a enfrentar al enemigo, él sale contra el enemigo, pero no se mueve contra el enemigo hasta consultar a Dios. Lo primero que David hizo, consultó a Dios. O sea, no iba a ser su plan, no iba a ser su estrategia, no iba a confiar él en sus años de experiencia como guerrero, como soldado, no. Él no confió en ninguna de esas cosas, ni en que era rey, ni en su abolengo, ni en el número quizás de soldados que tenía. No confió en eso. Él lo único que dice aquí, entonces David consultó a Dios. Y usted cuando tiene que tomar alguna decisión, consulta a Dios. Consultó a Dios para hacer lo que está haciendo. Y si está pasando por aflicciones y las cosas van mal, ¿está seguro, segura que es Dios el que lo llevó y lo tiene en el lugar que está? ¿En el trabajo que está? Estas cosas las confirma el Señor, hermano. Estas cosas las confirma Dios. Muchos se mueven por el corazón, por los sentimientos, por las emociones. Pero los hijos de Dios, los verdaderos siervos del Señor y siervos del Señor, nos guiamos por la dirección del Espíritu Santo.
Y si el Espíritu Santo yo consulto y el Espíritu Santo no me dice nada, o me dice, no me dice nada, me está diciendo, espera, no te voy a dar respuesta, no te muevas. Mientras el Espíritu Santo no me confirma algo, no me muevo. Hermano, hermana, puede venir a ungir a mi mamá, a mi papá, puede venir a echar demonios de mi casa, puede hacer esto. No sé, voy a consultar a Dios. Si es la voluntad de Dios, iré. Si no es la voluntad de Dios, aunque usted me odie, no moveré absolutamente un pie. Y no se me moverá ni siquiera un cabello de la cabeza. Por 20 años y un poco más, Dios me ha enseñado lo que es esperar en Él y ser guiado por Él y no por la carne. Y no por la concupiscencia del corazón. ¿Y soy perfecto? No, no lo soy. Y me he equivocado muchas veces. Pero he aprendido en estos 20 años que el hombre de Dios, la mujer de Dios, que la iglesia del Señor no puede mover un solo pie si no consulta a Dios y si no es en la voluntad de Dios, porque todo lo que haga sin haber consultado a Dios, sin estar de acuerdo con Dios, siguiendo el plan perfecto de Dios, no tendrá victoria y su vida será infructuosa, vana, no habrán frutos, porque habrá hecho lo que usted quiso. Muchos, y en eso se diferencia de verdad, hermano, en eso se diferencia los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios, los que creen que sirven a Dios. Porque una cosa es servir a Dios y otra cosa es creer que sirvo a Dios. Y creer que estoy en la voluntad de Dios. Si nosotros consultáramos como David, si nosotros entendiéramos que la victoria de un cristiano en la vida cristiana depende exclusivamente de su relación personal e íntima con Dios, de su comunión con Dios, de consultar a Dios y que Dios le guíe, le responda y lo guíe a hacer su voluntad. Si la iglesia entiende esto, dejará el diablo, que el Señor lo reprenda, de cautivar y de esclavizar gente que creyendo que sirven a Dios, están sirviendo al maligno. Los fariseos, hermanos, y los saduceos, y toda esa secta de religiosos muertos porque no tenían el Espíritu Santo, porque tenían teología y conocimiento de la palabra y de Dios, y tenían credenciales, y tenían poder, y el Sanedrín era poderoso, y decidían. Sí, tenían todo eso. Y Saulo también tenía todo eso, y Nicodemo también tenía todo eso. Pero a Nicodemo el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Y a Saulo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a que tú persigues. Y ellos eran fariseos, religiosos, eran teólogos, conocían la palabra, contaban los pasos en el día sábado y hacían una serie de ritos religiosos, pero estaban muertos, hermanos. Nicodemo estaba muerto, por eso le dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo. Y Saulo estaba muerto y estaba creyendo que sería Dios, estaba luchando contra Dios. ¿Y cuántos en estos días están en la condición de Nicodemo y de Saulo? Congregaciones completas, hermanos, haciendo la voluntad de los hombres, de ellos, pero no la voluntad de Dios. ¿Tendrán victoria en esa condición? No, arrepiéntanse y conviértanse, les dice el Señor. Y a los hijos de Dios que están atrapados en esas religiones, le dice, salid de medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis el mundo. Yo seré para vosotros por Dios, y vosotros seréis para mí por mi pueblo. Yo seré vuestro padre, y vosotros seréis mis hijos. Eso dice el Señor en su palabra, hermanos. Qué difícil es de entender esto. Qué dificultad hay en entender estas cosas que Dios nos enseña. El hombre que no entiende estas cosas, la mujer que no quiere entender estas cosas, es por la dureza de su corazón. Esto significa entregarse completamente a Dios, rendirse al Señor. Ya no se haga mi voluntad, oh Padre, que se haga la tuya. Como hizo Jesús en el Getsemaní.
Oh Padre, si quieres pasa de mí esta copa, líbrame de la cruz, líbrame de esta muerte terrible, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Todos nosotros debemos ir al Getsemaní y decir que no se haga más mi voluntad, sino la tuya. Morir, hermanos. Cristo murió a su voluntad antes ahí en el Getsemaní. Ahí se entregó, ahí se rindió al Padre, ahí se rindió a la voluntad del Padre, y ahí luego fue a la cruz, y ahí lo hizo. Y ahí se consumó. Bendito sea el Dios del cielo. Pero eso empezó en el Getsemaní. Nosotros tenemos que ir al Getsemaní, hermanos. Cada uno tiene ese momento espiritual de ir y decir, Señor, no se haga más mi voluntad. Y por difícil que sea, y por triste que sea, la voluntad que tú tienes para hacer que se haga la tuya, Padre. Si usted ha caminado hasta aquí y aún no hace esta decisión de fe, bueno, puede hacerla hoy. Vuélvase de su mal camino. Deje las cosas que Dios ya le ha mostrado que debe dejar. Vuélvase al Señor. Vuélvase en oración a Dios. Y en oración consulte a Dios. Y restaure su relación con Dios. Entregue todo lo que aún no entrega. Ríndase a todo lo que aún no se rinda. Y renuncie a todo a lo que aún no renuncia. Cada uno de ustedes y yo sabemos de qué nos está hablando el Señor. Si somos sus hijos, entendemos de qué nos está hablando el Señor. Dios nos está llamando a arrepentirnos y a volvernos a Él, a volver al principio, a volver a consultarlo, a volver a la comunión íntima, al primer amor, a la primera gracia. Dios nos está llamando, hermanos, a entregarnos, a rendirnos, a convertirnos a Dios y a su palabra. Bendito sea el Rey del cielo. ¿Quiere ser un cristiano victorioso? ¿Quiere que su familia sea salva y que su familia sea salvada por Cristo y sean cristianos victoriosos? Bueno, usted tiene que consultar en todo a Dios. Usted y yo tenemos que consultar en todo a Dios, como lo hacía David. Tenemos que ser hombres y mujeres con un corazón de acuerdo a Dios, como era David, un hombre con el corazón de acuerdo a Dios, porque obedecía en todo a Dios. Eso dice la palabra. Yo tenía para predicar hoy Ezequiel 11, hermanos, que lo puse ahí en el grupo, lo publiqué, y pensaba yo, voy a predicar Ezequiel 11, y abrí la Biblia, como siempre hago, consultando a Dios, ¿qué vas a hablarnos? Da la palabra, Señor, ¿qué me vas a hablar y qué vas a hablar a la iglesia? Y entonces cuando abrí la Biblia, Dios me mostró 1 de Crónicas 14:8. Y entonces Ezequiel 11, que está acá, que es una promesa de Dios, no fue lo que leí, lo que prediqué. Pero quiero decirle y quiero leerle algo, un poco de lo que dice promesa de restauración y renovación. Y quiero leerle algo de Ezequiel 11. Ezequiel 11, del verso 17 al 20, dice: Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas, para que anden en obediencia a mi palabra, en obediencia a mis mandamientos, y guarden mis decretos, obedezcan mis decretos y mis mandamientos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová, el Señor. No estoy predicando la palabra que yo escogí o que yo pensé, que yo creí que era lo que Dios quería que yo predicara, me la dio mucho antes. Estoy predicando la palabra que Dios escogió. La otra palabra me la dio a mí, pero le compartí ya lo que recibí de esa palabra.
Y creo que, como siempre hace el Espíritu Santo, confirma todas las cosas. Y confirma que por la gracia del Señor Jesucristo, por la misericordia y el amor de Dios, este ministerio y este varón que habla en esta noche ha sido guiado por el Espíritu Santo. No soy nada especial. Creo que de todos ustedes soy el peor, el más perdido, era el más soberbio, el más orgulloso de los pecadores entre ustedes. Yo era el primero, y de entre los hombres, más que Pablo, que lo dijo, creo que yo era y fui más pecador que Pablo. Así que no tengo ningún valor en mi carne, ni en mi humanidad, ni en ninguna clase, ni en mi humanismo, ni en ninguna clase de lo que sea mi carne o lo que represente yo como un hombre de carne en esta tierra. No soy nada especial, pero hay algo maravilloso, hermanos, que la gracia del Señor y el poder del Señor se perfecciona en la debilidad del hombre, y que hace más honroso y viste con más honra a los que más deshonrosos somos. Por eso estoy aquí hablando en esta noche. Por eso me escogió Dios de medio de ustedes. No por ser el mejor, sino por ser el más, como dijo de Israel, el más miserable de los pueblos. Quizás yo entre ustedes el más miserable de los hombres. Para mostrar en el más miserable de los hombres la gracia de Jesucristo. En lo más pobre, en lo vil, porque a eso vino el Señor, a lo vil, a lo pobre, a lo que no podía, a lo débil de este mundo, a lo menospreciado de este mundo. A mí, por gracia y misericordia de Dios, hace 20 años vino esta gracia y vino Cristo y vino su Espíritu Santo, y todo lo que yo, por la gracia del Señor y la misericordia de Dios, puedo enseñar, no me lo ha enseñado carne, ni me lo ha enseñado sangre, ni teología, ni teólogos, ni seminarios, ni pastores, ni apóstoles, ni nada. Todo lo he aprendido y lo he recibido por la gracia de Cristo, por medio del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. He sido enseñado por Dios. Y ustedes, de la gracia que yo he recibido, sin merecer nada, solo mereciendo la muerte por ser el más pecador de los hombres, de esa gracia que yo he recibido, ustedes también han recibido de gracia. Y esto es para que no fijen sus ojos en carne y en sangre. Esto es para que den la gloria al Señor y entiendan que la iglesia del Señor, que la cabeza de la iglesia del Señor, que el jefe, que el pastor, el grande pastor de las ovejas, el que dirige todo, el sublime, el eterno, el todopoderoso, ya que al único que debemos adorar y al único que debemos seguir es a nuestro buen pastor, que es Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro Dios. Jesucristo es el Señor. A Él le damos la gloria. Y al Padre, a través de Jesucristo, el Señor, le damos la gloria. ¿Quiere tener una vida de victoria? Hoy puse una alabanza que dice, aunque mi prueba fue amarga, pero hoy mi victoria tiene sabor a miel. Y de verdad, en Cristo, mi victoria tiene sabor a miel. Las pruebas fueron duras y amargas, y han sido duras y amargas, pero el sabor a miel de la victoria en Cristo es más grande, bendito sea su nombre. Y dice victoria, y aquí dice David derrota a los filisteos, la victoria de un siervo fiel del Señor, de un escogido por gracia, de uno que era guiado por el Espíritu Santo y que consultaba, humildemente, consultaba a Dios, qué hacía en una ocasión para vencer en una batalla, y no se conformaba con que Dios le había entregado a esos y los venció, bendito sea el nombre del Señor, porque fue Dios el que le dio la victoria a David. Pero él no se confiaba, vinieron nuevamente y se agruparon, y él no fue confiando en la victoria que había tenido, no, él en humildad como Dios, como su Dios le había enseñado, volvió, dice aquí, y eso es lo que a mí me toca ver. David volvió, dice en el verso 14, a consultar a Dios, ¿ve? Antes de ir a la batalla, en el verso 10 dice, entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, Señor, los entregarás en mi mano. Y el Señor,
Jehová de los ejércitos le contesta, sube, porque yo los entregaré en tu mano. ¿Ves? Dios le dio la victoria. Él no ganó la victoria, Dios se la dio. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. Y dice, y subieron, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos. Mire, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron al nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Dios rompió a mis enemigos como se rompen las aguas. Así ha hecho Dios con nosotros durante 20 o más años. Dios ha roto a nuestros enemigos como se rompen las aguas. Y nos ha dado victoria hasta estos días. La gloria sea del Señor. Y dejaron allí sus dioses, ¿ves? Dejaron su idolatría. Y David dijo, quemen esos dioses. Destruyó la idolatría. De lo mismo que habla Ezequiel en el capítulo 11. Que dejaran su idolatría. Y los que no dejaran su idolatría, bueno, el camino que eligieron de idolatría y de muerte se vendría sobre sus propias cabezas. Elija el camino, hermano, de dependencia de Dios, de comunión con Dios, de obediencia a Dios, de consultar en todo a Dios y de moverse en todas las cosas siendo guiado por Dios, por la palabra de Dios. David consultaba en oración y Dios le contestaba y le mostraba sus planes y le daba la victoria contra el enemigo. Así debe hacer la iglesia en estos días si quiere ser la iglesia por la cual murió Jesucristo, una iglesia victoriosa. Una iglesia victoriosa es una iglesia que consulta a Dios, que tiene comunión con Dios, que anda en humillación y humildad, con un corazón manso y humilde delante de Dios, queriendo agradarlo en todo y obedeciendo a su palabra, santificándose por la palabra. Que Dios les bendiga y les dé luz y revelación de esta palabra para que sean todos ustedes iglesia victoriosa del Señor Jesucristo. Siervos y siervas victoriosos de Cristo. En el nombre de Jesús, santifíquense en la verdad. Mi palabra, dice el Señor, es la verdad. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Gloria a Dios.